Hola niños, vamos a hacer nuestra oración por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente estoy con ustedes. Soy Mari Carmen de la catequesis de los viernes de catedral. Hoy les quiero compartir un pasaje de las Sagradas Escrituras muy importante, muy hermoso. Ha sido tomado del Evangelio de San Marcos. Pero antes de hacerlo, vamos a hacer nuestra invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor, y envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de los fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien, y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos. Espíritu Santo, ilumínanos. Espíritu Santo, ilumínanos. Si alguno de ustedes tiene su Biblia, pues vamos a tomar de ahí esta lectura tan hermosa. Por favor, abran su Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 7 al 11. Y escuchemos. Dice así: Juan llevaba un manto hecho de pelo de camello y con un cinturón de cuero en la cintura, comía saltamontes y miel silvestre, y predicaba así: Detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno de agacharme para soltarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. En aquel tiempo vino Jesús de Nazaret de Galilea y se hizo bautizar por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio el cielo abierto y al Espíritu bajando sobre él como una paloma, y se escuchó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo querido, mi Hijo predilecto, mi Hijo muy amado. Palabra de Dios. Pues, ¿qué les ha parecido esta lectura? Muy hermosa, ¿no? Aquí vamos a ver dos personajes. El personaje más importante y el personaje central es Cristo. Pero también tenemos que conocer a Juan Bautista. Juan Bautista se llamó el precursor. ¿Por qué? Porque iba abriendo el camino para el Señor. Juan se prepara en el desierto, era un profeta y a la vez él bautizaba en el río Jordán. Pero él, como acabamos de escuchar en la lectura, bautizaba con agua. Y él en su profecía decía: vendrá otro que bautizará con el Espíritu. Y ese otro era Jesús. Si nos damos cuenta, aquí vemos el bautismo de Jesús. Aquí está Juan, y nos lo describen también como lo acabamos de leer. Vestía una túnica de cuerpo de camello,
se alimentaba en el desierto con saltamontes y miel, era un hombre de penitencia, era un hombre que abría el camino para dar a conocer a Jesús. Aquí vemos ya el momento del bautismo, ¿sí? Aquí está Juan en el río Jordán bautizando a Jesús. Lo importante de todo esto es que el personaje central, como yo les decía hace un momento, es el bautismo de Cristo. Esa es la esencia de esta lectura, ¿sí? Y en este bautismo se va a hacer presente algo que es muy importante: el misterio de la Santísima Trinidad. Si ustedes escucharon perfectamente esta lectura, se dan cuenta que cuando Jesús es bautizado, ¿sí?, dice, se abrieron los cielos y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Es la voz del Padre. Y el Espíritu Santo se manifestó en la forma de una paloma, ¿sí? Aquí lo tenemos, ¿sí? Y la esencia de todo esto es el gran misterio, el misterio de la Santísima Trinidad. Aquí lo podemos observar. El Padre, la voz que habla, el Hijo, Cristo que es bautizado, y el Espíritu Santo, la presencia de la paloma que está ahí. El misterio de la Santísima Trinidad es un gran misterio, como su nombre lo dice, y el ser humano no es capaz de comprenderlo. ¿Cómo es que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y no son tres dioses, sino un solo Dios en tres personas? Hay un ejemplo que se narra de San Agustín. Se dice que cuando él todavía no se convertía, en una ocasión estaba sentado frente al mar y veía a un pequeñito que iba con una conchita, sacaba el agua, la ponía en un hoyito y así iba y venía. Y se preguntó, bueno, le habla al niño y le dice: oye, ¿qué es lo que estás haciendo? Y le dijo: pues estoy tratando de meter el mar en este pequeño hoyito. Y entonces San Agustín le dice: ¿cómo crees? Eso no puede ser. Y como él, San Agustín, dudaba sobre el misterio de la Santísima Trinidad, el niño le contesta: ¿y cómo quieres tú meter toda la grandeza de un misterio tan grande como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una mente tan pequeña como es la mente del ser humano? Y se dice que ahí él se convirtió, ¿sí? Bueno, pues miren, con esto tenemos que tener en cuenta tres personas importantes. La primera es Juan el Bautista, un hombre de penitencia, un precursor que va abriendo el camino del Señor. La segunda es Cristo mismo, que es bautizado por Juan, ¿sí? Pero Cristo ya no va a bautizar con agua, sino nos va a bautizar con el Espíritu Santo. Y eso, si ustedes alguna vez han asistido a algún bautizo, se darán cuenta de que cuando participamos de él, el pequeño bautizado recibe también al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es decir, la Santísima Trinidad, ¿sí? Nada más un breve comentario. Recuerden que el bautismo es el primer sacramento que recibimos. Es el sacramento que nos hace cristianos, que nos hace miembros de la Iglesia, que nos borra el pecado original y que nos hace capaces para recibir los demás sacramentos. Pues, en fin, creo que eso es el comentario que quería yo hacerles. Espero que todos lo hayan comprendido, lo hayan entendido y veamos la grandeza de este texto, el bautismo de Jesús, la presencia de Juan, el profeta, y sobre todo la presencia de la Santísima Trinidad.
Bueno, chicos, pues me dio mucho gusto comunicarme con ustedes. Ojalá que pronto podamos vernos físicamente, ¿sí? Cuídense mucho y ya para concluir vamos a hacer nuestra oración a la Santísima Virgen. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que tanto me proteges como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cuídense mucho y hasta muy pronto. Estaba yo leyendo algo muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre alguien muy importante en la vida de Jesús. Muchas veces lo vemos como Dios, nuestro Salvador, que así es, ¿no? Pero también nos olvidamos que en su parte humana, pues él también tenía familiares y parientes como nosotros. Y uno de ellos muy importante, adivinen quién es. Pues nada más y nada menos que San Juan Bautista. San Juan Bautista era primo de nuestro Señor Jesucristo, porque la mamá de Juan Bautista, Isabel, y la mamá de nuestro Señor Jesucristo, María Santísima, pues eran primas. San Juan Bautista es el único santo que tiene dos fiestas o dos solemnidades. Verán, a cada santo se le conmemora el día que muere, porque en ese día nace a la vida eterna. Y San Juan Bautista luego tiene su solemnidad el 24 de junio cuando nace. Y después tiene otra fiesta en el año cuando celebramos que muere. San Juan Bautista es hijo de Zacarías y de Isabel. Su nacimiento fue muy milagroso, porque Zacarías era muy grande, Isabel también era muy grande, pero aparte era una mujer estéril. Verán, Zacarías pertenecía al orden de los sacerdotes, a la tribu de los sacerdotes. Un día, cuando entró al templo a realizar sus oficios, un ángel se apareció junto a él y le dijo: a la vuelta de un año tendrás un hijo, al cual le pondrás el nombre de Juan. Y Zacarías se quedó pensando: ¿y yo cómo voy a saber que eso es cierto? Entonces el ángel enviado por Dios le dijo: tendrás este hijo a la vuelta de un año y por haber dudado te quedarás mudo hasta que esto suceda. Pues se fue el ángel y Zacarías se quedó mudo en ese momento. Cuando salió del templo no podía hablar y entonces la gente se quedaba pensando: ¿qué revelación habrá tenido adentro? Que se quedó mudo. Cuando nació estaban ya todos ahí reunidos, porque era una tradición en el pueblo hebreo en aquella época que los hijos tenían que tener los nombres de los papás. Entonces, si el papá era Zacarías, el hijo tenía que llamarse Zacarías. Pero entonces todos la mamá decía: no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Y todos se quedaron extrañados. Entonces fueron y le preguntaron a Zacarías: oye, ¿cómo se va a llamar tu hijo? Y él escribió en una tablilla: su nombre es Juan. Y todos se quedaron sorprendidos, y en ese momento Zacarías pudo volver a hablar. Bueno, Juan creció y cuenta la tradición que vivió mucho tiempo en el desierto con muchísima austeridad. Seguramente tuvo algunos momentos de encuentro con Jesús en la infancia, o tal vez en la adolescencia, o más bien hasta la adolescencia, ¿no? Y ya él se quedó en el desierto. Dice la palabra de Dios que se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre, y solo estaba vestido con una piel de camello, tal vez como túnica, tal vez como medio vestido. Bueno, se le llama el precursor de nuestro Señor Jesucristo, porque precisamente su papel era empezar a anunciar que el Mesías, al que todo el pueblo de Israel esperaba, ya estaba aquí, ya estaba entre ellos. Y entonces Juan los invitaba a convertirse, a dejar sus vidas disipadas, o sea, llenas de pecado, y les decía: ya está aquí el Mesías, conviértanse, y les hablaba de la vida eterna. Bueno, como siempre, la gente que obra bien es envidiada por la gente que obra mal. En ese tiempo reinaba Herodes, y entonces Herodes, al escuchar lo que se decía de Juan, pues lo trajo así, lo arrestó y lo trajo consigo, y entonces conversaba al grado de que Herodes le pedía consejos a Juan sobre su reino. Pues a Herodes
no le gustaba la presencia de Juan, porque fíjense que Juan era una persona muy recta y le decía, no, estas mujeres cortesanas luego son bien chismositas, hablan mal de la gente, no cumplen con sus deberes. Y Juan le decía las cosas que hacían mal las personas. Como siempre, nunca nos gusta que la gente nos diga o que las demás personas nos corrijan. Entonces, Herodes, aunque Herodes le decía, no, ya deshazte de él, ya no lo queremos aquí cerca, él le decía, no puedo, porque lo apreciaba, sabía que era un hombre justo. Pero bueno, desafortunadamente se presentó una fiesta y vino la hija de Herodías y bailó muy bonito para el rey Herodes, que el rey quedó tan encantado que le dijo, pídeme lo que quieras y te lo voy a conceder. Entonces la mala mamá, muy cizañosa, le dijo, pídele que mate a Juan. Pues entonces va la hija y le dice, pues mata a Juan y con eso es mi recompensa, ¿no? Y así fue como Herodes pues tenía que cumplir lo que había prometido frente a toda la corte, y mandó a sus soldados y le dijo, pues tráiganme la cabeza de Juan, ¿no? Así como con pesar, pero ya no podía arrepentirse. Así es como murió Juan el Bautista, primo de nuestro Señor Jesucristo. Se puede decir que es el primer mártir, o protomártir se le llama, ¿no? Porque fue el primero que murió por anunciar a Jesús, por anunciar la buena nueva, por anunciar que nos convirtamos, que nos portemos bien, muy diferente de ahora, que mucha gente nos exhorta y pues nadie quiere deshacerse de ellos, ¿verdad? Entonces, aquí el mensaje son dos: celebrar a San Juan Bautista, recordar que es el precursor de nuestro Señor Jesucristo, imitarlo en anunciar el reino del Señor, compartir a la gente, invitarla también a que se aleje de las cosas que no hacemos bien, y como siempre decimos, San Juan Bautista ruega por nosotros. Los invito a que vean sus biografías. Gracias.